a grabar la lección. Empecemos a grabar la lección y retomo lo que les estaba comentando ahorita. Estamos en el marco del texto, perdón, de la exposición de carácter oral, ¿cierto? En la clase anterior abordamos lo que era la definición, la estructura, introducción, desarrollo, parte argumentativa y conclusiones, que eso es pues, justamente la estructura, a los posibles temas a los que se puede aplicar y los elementos constitutivos, que ¿cuáles eran? Eran tres. Expositor o Eh, expositores, ¿Y quién más? ¿Qué más? público, auditorio y y material material de de apoyo. apoyo. El material de apoyo. Son unas tres cositas. Fácil. Bueno, pues en esta sesión vamos a completar la información. Es un tema relativamente sencillo, pero pues tienen varios elementos, diversos elementos, y lo que vamos a hacer es que en esta sesión vamos a completar, ¿sí? Entonces, empecemos con lo que sigue, ¿sí? Yo creo que es lo más lógico que abordemos ahora los tipos de auditorio, las clases de auditorio. Entonces, vamos a ver que, sí, vamos a ver, entonces les voy explicando y lo voy colocando allí. Ya llegó Bustos. Entonces, ¿quién falta, muchachos? Steven, profe. Ah, es Prieto el que falta. Ya. Listo. Bueno. Entonces, les decía, vamos a seguir, colocan allí, tenemos el título general, que es la exposición de carácter oral, ¿cierto? Y una serie de subtítulos. Tenemos, insisto, la definición, los temas, la estructura y los elementos constitutivos. Ahora vamos a poner este subtítulo, que son los tipos de auditorio. ¿Sí? Los tipos de auditorio o de audiencia o de público que se pueden Profe, tener en estos tipos de exposición. Sí. perdón. ¿Cuáles son los temas? Habíamos dicho que podía ser de carácter político, ¿se acuerda? Ético, ¿se Pero acuerdan? no Y lo académico. copiamos. Claro, está en el tablero. ¿Pero usted lo dictó? ¿Lo escribió en el No, chat? no lo copiamos, profe. Bueno, vamos a No, ponerlo profe, entonces no lo acá. copiamos. Pero está en el tablero, debieron haberlo visto y copiado, porque yo lo Pues, tenía pero copiado acá. yo sí le dije que no sé, pues yo Temas. no veía bien por la resolución. Político. Coloquen ahí temas. Ético o moral. Y finalmente, de carácter académico. Son como las tres grandes ramas, pero obviamente hay dentro de esas tres contienen muchos otros temas más específicos. Y también hay otra serie de temas que también pues, se pueden abordar desde ese tipo de exposiciones, pero pues estos son como los principales, ¿cierto? Los más comunes, exposiciones orales de carácter político, ético, moral o académico, ¿sí? En lo académico pues aborda un montón de cosas. Bueno, Profe, se terminen me pues regaló un allí. momento. Profe, se me regaló un momento y ya vengo. ¿Para qué? No me demoro, es que necesito el cuaderno que se me olvidó. Ah, bueno, eso sí, vaya, pues no se demore. Recuerden que ahora en adelante en estas sesiones tenemos que tener el cuaderno a la mano porque pues hay que tomar apuntes. Bueno, vuelvan a copiar entre los tipos de auditorio. Auditorio, cuando hablamos de auditorio, de audiencia, de público, estamos hablando de la misma cosa, ¿cierto? Básicamente, ¿a quién está dirigida? A ese grupo de personas hacia los cuales está dirigida la exposición, la transmisión o la divulgación de las ideas. ¿Queda claro eso? ¿Sí? Entonces, tenemos que el auditorio o público se divide en dos grandes clases, entre especializado y no especializado. Pónganme atención, antes de copiar eso, pónganme atención que les estoy explicando. Cuando esté en el chat, ahí sí copiamos. Mientras esté explicando, atiéndanme a la explicación, ¿sí? Entonces, tenemos que se divide en dos grandes tipos, especializado y no especializado, o académico y no académico, ¿sí? El especializado o académico es un público o un auditorio que ya tiene conocimientos previos al respecto, ¿sí? Que ya está familiarizado con el tema de la exposición,
Entonces se puede utilizar un lenguaje técnico, se pueden utilizar conceptos más o menos elaborados. La exposición puede ser un poquito más densa, más difícil de seguir, pero pues como ellos ya están versados en ella, pues nos van a seguir el paso. ¿Me hago entender? Tecnicismos. ¿Qué es un tecnicismo? ¿Quién sabe? Las palabras así como muy elaboradas o que nos suenan raras, pero que pues para las personas que dominan una disciplina en particular no lo son. Por ejemplo, cuando uno escucha en la televisión que entrevistan a un psiquiatra o a un doctor, ¿cierto? Que utiliza palabras que uno como que no logra entender muy bien. Claro, porque son conceptos de medicina, propios de la medicina, que para uno que no está familiarizado con ellos son difíciles de entender, pero que para las personas que sí lo están, es sencillo. Yo les decía a los muchachos de octavo una hora, por ejemplo, si uno habla de epistemología, ¿sí? De eugenesia, de, digámoslo así, ¿cómo se llama esa otra palabra? Dialéctica, ¿sí? Bueno, tantos conceptos diversos que para ustedes que no son un público versado en esa rama, no van a entender, ¿cierto? Como que, ¿qué es eso? Claro, porque están dirigidos a un público académico, especializado, entre comillas, ¿sí? Entonces, para este tipo de auditorio de público se maneja una modalidad de exposición, pues diferente. Y además, un lenguaje diferente. Entonces, colocamos allí ahora sí, especializado. Se trata de un público compuesto por profesionales o personas versadas o educadas en el tema o área de exposición. Esa es la definición del auditorio especializado. Vayan copiando y me avisan cuando ya estén al día. Listo, vamos a ir acá copiando ahora la definición de esto. Punto y seguido. Ahí cuando terminen, punto y seguido y copian esto. Se pueden usar tecnicismos, seguir ideas complejas y aceptar ciertos supuestos básicos. Todo esto hace parte del auditorio o público especializado, igual que esto. Cuando terminan en básicos, punto y seguido, colocan entre paréntesis, esto implica que sea más demandante y más difícil la exposición. Claro, porque nosotros, veámonos o asumámonos en el rol de expositores. Va a tocar trabajarle más a la exposición si va dirigida hacia un público educado o académico o estudiado, que si va dirigida a un público que no está familiarizado. ¿Sí o qué? Va a ser más rigurosa, más demandante. Entonces copien todo eso que está allí en el chat, hace parte de la definición del público especializado. ¿Sí? Especializado. Ahora vamos a colocar lo que corresponde al auditorio no especializado o no académico. Me avisan. ¿Ya? Bueno, si el especializado se define así, ¿cómo creen ustedes o cuál creen ustedes que es el público no especializado? ¿Mm?
Pues, como su nombre lo sugiere, el público que no tiene ese bagaje conceptual, ¿cierto? Que no está familiarizado con ese tipo de disciplinas, de áreas o de temas, ¿cierto? Entonces, vamos a encontrar que en el no especializado tenemos un público variado, es decir, vamos a encontrar desde la persona que sí tiene formación hasta aquella que no tiene formación en lo absoluto, ¿sí? Que no sabe nada al respecto. Entonces, este tipo de exposición busca cautivar más que explicar. Claro, más que explicar, busca es generar como cierto interés en las personas que están presenciando la exposición. Se trata de realizar ciertas aproximaciones y en la misma se utiliza un lenguaje general y coloquial. ¿Cuál es el lenguaje coloquial? ¿Mm? Ya hemos hablado de ello. Lo contrario del técnico, ¿cierto? Si el técnico hace referencia al público, al lenguaje académico, ¿cierto? Al que es un poquito más formal, entonces el lenguaje coloquial hace referencia al uso corriente del lenguaje, ¿cierto? Al uso común, al que utilizamos en la vida cotidiana, ¿cierto? Entonces, a eso hace referencia. Lenguaje coloquial. Y claro, como está dirigida hacia un público más popular, más corriente, entonces el lenguaje en sí mismo tiene que ser más corriente, más claro. No va a llenar uno de tecnicismos a un auditorio que no conoce nada al respecto, los va a dejar en las mismas. ¿Cierto? Bueno, me avisan allí cuando terminen entonces de copiar el auditorio no especializado. Listo. Si tienen alguna pregunta en el transcurso, no entienden algo de lo que están copiando, pregunten de una vez, porque esto tiene que quedar claro para que les vaya bien mañana en la realización del formulario. El taller lo vamos a hacer como la vez pasada o en grupos. Vamos a ver, vamos a ver mañana cómo nos va. Mañana decidimos antes. Igual ustedes ya tienen las notas, ¿no? Del pasado. Falta es la socialización de las respuestas correctas, pero pues eso yo creo que de aquí a la otra semana ya lo podemos hacer. Podemos destinar una sesión para explicar, socializar las respuestas de los dos, ¿cierto? De este y del de mañana. Perdón, este y el de mañana es el mismo. Del de mañana y del tema pasado. Bueno, ya estamos al día. ¿Quién falta? Mientras terminan allí, les voy a explicar entonces la siguiente parte, que es prácticamente la última. Resulta que hay varios tipos o modalidades de exposición oral, ¿sí? Es decir, hay unas que, aunque cumplen con la misma estructura, ¿sí? En términos estructurales y de elementos constitutivos son la misma cosa, en la manera en que se desarrollan en la dinámica tienen diferentes matices, o sea, varían. En esa medida decimos que son modalidades diferentes y tienen nombres distintos. Ya vamos a ver, hay muchas, hay como más de 10, pero vamos a ver solamente las 5 más representativas, las más esenciales, las principales, ¿sí? Entonces, ¿qué va a determinar el tipo o la modalidad de exposición que nosotros utilicemos? Pues el auditorio, ¿cierto? Ya vamos a ver eso. En función del tipo de auditorio que nosotros tengamos, vamos a elegir cuál modalidad de exposición resulta más pertinente, ¿sí? Entonces, ¿qué va a determinar el tipo de exposición? ¿Qué cosa? El auditorio. El auditorio o el público. Muy bien, mira, eso, que quede claro eso. Bueno, siguiente subtítulo y último, tipos o modalidades de exposición
oral. Vamos a abordar el primero de ellos. Entonces, este primero es muy práctico y además les va a resultar algo familiar porque ya lo hemos utilizado en el salón. Este es la mesa redonda. ¿Sí? Modalidad de exposición oral de mesa redonda. En esta, los expositores se organizan a manera pues de círculo, de ahí el nombre mesa redonda, para conversar en torno a un tema, que es algo que ya hemos hecho más o menos. ¿Se acuerdan, por ejemplo, cuando nos sentamos a socializar, a leer juntos la poesía afro, que nos hicimos así en circulito en el suelo y empezamos a leer y hablar al respecto? Eso, por ejemplo, es un tipo de dinámica de mesa redonda, ¿sí? Entonces, ¿cuál es una particularidad de esta modalidad? Que las intervenciones no se dejan hasta el final, sino que los participantes pueden ir pidiendo la palabra, participando, antes de que se llegue al final de esa exposición. Normalmente es al final, ¿cierto? Normalmente los expositores exponen y al final se abre un pequeño espacio para que ellos puedan preguntar, hacer aclaraciones, refutar, etcétera. Pero entonces en esta, las personas pueden ir pidiendo la palabra y es más como a manera de charla, ¿cierto? Es una conversación más o menos cotidiana, solo que en torno a un tema en específico. Entonces esta de mesa redonda es en esa medida mucho más práctico. ¿A qué público creen ustedes que estaría dirigido, a qué auditorio esta modalidad de mesa redonda? ¿Mm? ¿A qué auditorio? ¿A cuál de los dos? ¿Especializado o no especializado? No especializado. Eso no es especializado, ¿cierto, Juliana? Bueno, copien entonces allí, mesa redonda, y ya vamos a abordar el segundo y los vamos definiendo, explicando y ustedes lo van registrando allí en el cuaderno, ¿cierto? Listo. Vamos con el que sigue, el panel de discusión. Panel de discusión. Entonces, en esta modalidad los expositores hablan por turnos, ¿sí? Y al final se abre el espacio para un pequeño debate. Por ejemplo, los que hayan de pronto observado o reparado en los debates previos a las elecciones presidenciales, ¿han llegado a ver? No, de pronto, cuando sus papás los ven, los han visto de pronto, la manera en que están distribuidos, en especial pues en los canales, los distribuyen en los canales de cadena nacional, ¿cierto? Que se hacen todos los candidatos, tan cada uno como en un cubículo, y se les da un tiempo limitado, restringido para responder a ciertas preguntas. ¿Sí han notado eso o no? ¿No? No lo han llegado a ver. Bueno, el caso es que así funciona, ¿cierto? Panel de discusión. Supongamos que, hagamos el experimento mental. Supongamos que Dana, Mier, Valencia y Juliana se están postulando a la presidencia de la República. Entonces, hacemos una exposición oral bajo la modalidad de panel y se organizan en sus respectivos paneles. Y yo, que soy el moderador, saco unas tarjeticas, serie de tarjeticas. Entonces, ¿qué propuestas tiene para el mejoramiento del sistema educativo del país? Dana, 10 minutos. Y entonces empieza Dana en 10 minutos a dar su propuesta. Mier, Valencia, Juliana, cada uno pues con ese mismo tiempo. Y al final se abre un pequeño espacio. Entonces Dana le dice a Valencia, bueno, yo pienso que la propuesta de Valencia no sirve para nada porque esto y esto, ¿cierto? Y en esa medida es mejor la mía. Por ejemplo, sí, es un experimento mental. Y Mier, no, Dana, no estoy de acuerdo con usted porque la propuesta ¿como un de debate? Valencia, sí, por eso les digo. Al final se abre un pequeño espacio como a manera de debate, sino que el debate también es otra modalidad. Acá, o sea, como les digo, tienen matices, diferencias chiquitas. Entonces me puede decir, no, no estoy de acuerdo con Dana, difiero porque considero que la propuesta de Juan David tiene cosas buenas, aunque tiene que mejorar otras. Por eso es mejor la mía, bueno, cosas así, ¿cierto? Sería más o menos un ejemplo, ¿cierto? Entonces esa sería la modalidad de panel de discusión. Ahí está, expositores hablan por turnos y al final se genera un debate con
preguntas. Terminen entonces allí de copiarlo y ya abordamos el siguiente. El tercero son 5. Me avisan. Está fácil, ¿cierto? De entender los conceptos. Simplemente, o sea, es un tema relativamente sencillo, sino que como tiene tantos elementos, tantos rasgos, hay que saberlos organizar, tener bien el esquema, no, por eso tienen que ser muy ordenados en la manera en que registran la información para que no se les vaya a entremezclar y la embarren, ¿sí? Que de pronto cuando les pregunten por elementos constitutivos, contesten cosas de la estructura o de las modalidades, porque pues no, ¿sí? Son cosas diferentes. Bueno, vamos entonces a la que sigue, a la tercera modalidad. La modalidad de tipo conferencia. Bueno, dice, en esta modalidad lo que se hace es que la parte que expone presenta un escrito. O sea, consigue un escrito previamente, lo organiza, lo estructura bien bonito. Y entonces yo me presento ante ustedes, el público, y empiezo a hacer la lectura de mi escrito, ¿cierto? De mi ensayo, de mi ponencia, lo que yo ya he preparado. Tan. Realizo ciertas pausas en ocasiones para explicar cosas que de pronto yo considere que ameritan ser clarificadas, que merecen ser explicadas mejor. Y al final, solo hasta que yo acabo, el moderador abre un espacio y ustedes por turnos van preguntando, ¿sí? Ese es como tipo ponencia. En los foros y en especial en lo que tiene que ver con cosas de humanidades, se utiliza mucho este tipo de modalidad de conferencia, aunque también se puede dar en otros ámbitos académicos, como en el derecho, en la medicina, ¿cierto? Se da mucho en especial, o particularmente en esos ámbitos académicos. Entonces, la parte que expone, concibió un escrito, ¿sí? Bien estructuradito, bien organizado, donde está toda la información, toda la exposición, y lo sustenta frente al auditorio, que serían ustedes. Y al final, solo al final, se abre espacio para preguntas. Tipo conferencia. Llevamos 3, ¿cierto? Mesa redonda, panel de discusión y conferencia. Nos faltan 2. Recuerden que hay más modalidades, muchas más, pero estamos abordando como las más comunes, las más relevantes. Bueno, ahora sí vamos a abordar el que mencionaba Juan David ahorita, la modalidad de debate. El debate es un poquito distinto al panel de discusión, aunque comparten algunos rasgos. Bueno, en el debate, aunque ustedes ya creo que están un poquito familiarizados con el concepto, en el debate, ¿qué sucede? Hay esencialmente una confrontación, ¿cierto? Como un choque, un encontrón, digámoslo así, entre dos partes que están exponiendo o entre dos ideas, ¿sí? Bueno, o entre más, no necesariamente tienen que ser solo dos, pero entonces, entre ideas que son distintas, que son radicalmente diferentes, ¿sí? Y entonces lo que procuran no es que se pongan a pelear, sí, eso es una mala caricatura de un debate, no es que las dos partes se pongan a pelear y a decir, no, es que usted está equivocado, yo tengo la razón porque es que usted es un bobo, no, eso no es un debate, sino que con argumentos, las dos partes tienen que respaldar o fundamentar esa opinión que ellos tienen. ¿Me hago entender? Por ejemplo, utilicemos el mismo caso, el mismo ejemplo hipotético que les mencionaba ahorita a los muchachos. Un debate en bioética, en un debate ético-moral, ¿sí? En donde, supongamos, hay un grupo de personas que están defendiendo la posibilidad de la eutanasia. ¿Saben qué es la eutanasia? ¿Sí? ¿Qué es? Lo que le aplican a los perros para que ¡pum! Se mueran.
La muerte asistida, pero eso también en algunos países se utiliza para los seres humanos, ¿cierto? La muerte asistida, cuando, no sé, están en una condición muy deplorable, en una enfermedad terminal, que no tienen salvación, pues para que Y para quedarse que el ahí, perrito no sufra, ¡pin! Lo matan. eso también a las personas se puede aplicar, ¿cierto? Entonces, supongamos que hay un debate, entonces está un grupo de personas que defienden la posibilidad, la alternativa de la eutanasia, bajo ciertas circunstancias, ¿cierto? Como esta, es una enfermedad terminal. Y hay otro grupo de personas que dicen que no, que eso no está bien bajo ninguna circunstancia porque, no sé, por diversas razones, a ver, porque éticamente, en términos morales, ninguna persona tiene derecho a decidir sobre la vida de otro, por ejemplo, porque, no sé, la vida tiene que cumplir su ciclo natural y cada ser humano tiene que morirse y pues prolongar su existencia hasta las últimas, pues ya consecuencias, circunstancias, por ejemplo, ¿sí? Entonces, bueno, supongamos que está ese choque, esa confrontación entre esas dos posturas, entre esas dos ideas, y entonces en la modalidad de debate lo que se hace es que esas dos posturas de manera pública empiezan a discutir y argumentar. Pues argumento contra argumento, argumento contra argumento, de manera muy respetuosa, ¿sí? De manera muy respetuosa, eh, sin faltarle pues al respeto a ninguno de de las otras partes. Y al final lo que se pretende es que el auditorio, que serían el resto, los que hacen las veces de espectadores, le den la razón a una de esas dos partes, ¿sí? Entonces se trata de persuadir, de convencer, cosa que ustedes, que supongamos de pronto nunca habían pensado al respecto, digan, ah, no, sí, no, yo estoy de acuerdo con la parte que defiende la eutanasia, pero solo bajo ciertas situaciones o circunstancias, ¿sí? Por ejemplo, Juan Pablo, ¿qué opina de la eutanasia en personas? Pues que se debe realizar, pero ¿cómo le explico? Si la persona que, pues que quiere, tiene la enfermedad, quiere, más no por obligación o por razón médica. Exacto. Por ejemplo, si una persona está en coma, ¿sí? En un coma, lleva un tiempo considerable en coma, ¿ustedes estarían de acuerdo en que la familia decida sobre la vida de esa persona? A pesar de que puede que despierte o no despierte. No, ¿cierto? No obstante, hay personas que consideran que sí, porque dicen que no es una existencia digna de ser vivida una persona ahí reducida a una cama como una papa, un vegetal, ¿cierto? Bueno, eso es una discusión muy problemática, pero pues es como para que nos hagamos a la idea de lo que es el debate. Cópienlo allí y ya nos queda faltando solamente la modalidad de simposio. Y con eso acabaríamos. Eso. Creo que en el tiempito que nos resta, alcanzamos. Bueno. Entonces, mientras van terminando de copiar, o bueno, no, terminen. Terminen y luego sí les explico el simposio, para poder que me atiendan a la explicación. Levantan la manito para yo saber. Que nos quedan 5 minutos. No, pero en 5 minutos acabamos. Yo sé que sí. Bueno. Insisto, esas son las 5 modalidades, pero hay más. Sí, solamente que abordamos estas que son las más fundamentales. Este video lo vamos a colgar obviamente en Classroom, porque pues hace parte de la explicación del tema, para que el que quiera retomarlo lo haga. Y pues si de pronto no alcanza a tomar apuntes o lo que sea, o quiere copiar algo extra de la explicación, porque no todo lo que está en la explicación queda registrado en los cuadernos. Bueno, ahora vamos a la modalidad de simposio. En la modalidad de simposio, un grupo de especialistas, ojo, miren esto, miren este rasgo, un grupo de especialistas, ¿sí? De especialistas, de académicos, de personas estudiadas, aborda un tema en particular y luego se genera un espacio para aclarar las dudas a la audiencia, ¿sí? Un simposio, entonces un simposio de medicina, un simposio de asuntos de pronto de astronomía, un simposio de literatura también puede ser, un simposio de pedagogía, bueno, de tantas cosas. Entonces, un grupo de personas estudiadas y versadas en el tema
concibe una explicación, una exposición dirigida a personas que en esa medida también tienen que tener cierta formación, así sea un poquito básica, pero claro, tienen que estar familiarizados con ese tema para poder entender y seguirle el hilo a los especialistas. ¿Sí? Ahí está entonces la definición. Entonces yo le pregunto, ¿a quién le pregunto? A Laura Prieto. Laura Prieto considera que es pertinente utilizar la modalidad de simposio, la modalidad de exposición de simposio, con un auditorio no especializado. ¿Usted considera que es adecuado? Según esto que hemos explicado. Usar modalidad de simposio con un público que no tenga conocimientos previos. ¿Alguien más quiere responder? Está fácil. Tengan en cuenta las definiciones. Mariana. ¿Me repite la pregunta, profe, porfa? ¿Usted considera que es adecuado utilizar modalidad de simposio, exposición de simposio, con un público no especializado? ¿O es mejor utilizar otra? No, porque ahí dice que es un grupo de especialistas que aborda un tema en particular. Eso, muy bien. Entonces, en esa medida, lo más adecuado sería utilizar simposio si el auditorio es especializado, ¿cierto? Si es especializado, entonces sí es pertinente utilizar simposio. Si no es especializado, ¿cuál creen ustedes de estas 5 que hemos visto que podría ser una buena modalidad? Teniendo en cuenta que tenemos a un público no especializado, no educado en el tema. La mesa redonda. Eso, muy bien, Mier. Por ejemplo, la mesa redonda sería una buena alternativa. Y otro de los que hay otros que sirven. El panel de discusión, por ejemplo, ¿cierto? La idea es que en el panel de discusión se aborden los temas de una manera muy cotidiana para que la mayor cantidad de personas posible pues lo entiendan. No en vano, por eso lo utilizan los candidatos presidenciales, imagínense, y por eso se transmite en cadena nacional, ¿sí? Porque la idea es que la mayor cantidad de personas posible lo entiendan. La conferencia también es válida. También la conferencia se puede utilizar en ambos contextos. Si tiene un lenguaje claro, conciso, simple, cotidiano, se puede utilizar con público no especializado. Pero también es válido utilizarlo con un público académico si se escribe pues con tecnicismos y toda esta serie de conceptos más elaborados. ¿Sí o qué? ¿Queda claro? ¿Alguna pregunta en lo que resta de la sesión? Voy a dejar la grabación hasta aquí.